Amén. Bien, antes de que tome su lugar, puede abrazar a 3 personas, salga de su asiento, vaya a saludar a alguien y denle la bienvenida a alguien que no haya saludado, a alguien que no haya visto. Y dígale: bueno es verte el día de hoy aquí en la iglesia. Bueno es verte el día de hoy. Amén. ¿Cuántos vinieron a buscar una palabra del Señor? ¿Sí? Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Siempre vamos a avanzar si hay una palabra. Siempre. Siempre vamos a escalar un peldaño. Había un corito que decía: vamos escalando peldaños. ¿Se acuerdan, no? Yo siempre me imagino que uno escala peldaño cuando uno recibe una palabra. Una palabra que tú creas y te recibas es un peldaño más que vas a subir. ¿Cuántos en esta noche van a subir? Amén. Aunque usted dice: pero pastor, la verdad que podría subir 10 pasos. No, vamos paso a paso, peldaño a peldaño. Así ha sido en 7 años. No hemos caído en el síndrome, digamos, de la ansiedad, de querer tenerlo todo ya. Dios sabe los tiempos y conoce los procesos. Y después de 7 años, es una estadística, después de 7 años siempre algo sucede. Como que el número 7 marca algo distinto. Bien, hay una palabra que quiero predicar que le puse como título: la cobertura del amor. La cobertura del amor. Y yo quiero que usted prepare su corazón para esta palabra. Vamos a hablar acerca de cómo es el amarnos nosotros. Porque nosotros somos un pueblo. ¿Sabe qué nos diferencia a nosotros de muchas, llamámosle religión, porque en realidad el evangelio no es una religión, pero si podríamos meterlo dentro de las religiones, lo que nos diferencia es el amor. Ustedes saben que hay religiones que por ese Dios que sirven matan, odian, pero el evangelio, la base es el amor. Quiero compartir una palabra que se llama la cobertura del amor. Y vamos a Juan capítulo 13, del 34 al 35. Esto lo dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy. Diga conmigo: mandamiento nuevo. Pero dígalo con ganas. Vamos, 1, 2, 3. Gracias. Gracias por apoyarme. A todo esto, antes de seguir, le mandamos un aplauso a los que están conectándose en las redes sociales. Dios les bendiga. A los que nos ven por Facebook y a los que nos ven por Instagram, allá les saludamos a todos los que están viéndonos en la camarita y al final. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero que vaya a Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 8. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos celebran esta palabra que vamos a escuchar? Mira, según estas dos, porque quise leerte en distintas partes, en Juan, el Evangelio de Juan y en Primera de Juan, la carta de Primera de Juan es una de las cartas que más habla del amor. De hecho, en casi todos los versículos dice amado, 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 amado. Siempre trata de amor y de amado. Y en estos dos pasajes que leímos, o estas dos citas que leímos, el amor al prójimo es una señal de 3 cosas, según lo que leímos. Primero, es una señal de que soy discípulo.
Una persona que ama a su prójimo, aunque no se echó desodorante, usted lo ama igual. ¿Qué significa eso? Que usted es un discípulo, ¿o no? Eso fue lo que leímos en Juan. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Por lo tanto, la primera señal de que nos amamos es que somos discípulos. Segundo, la segunda señal de que nos amamos es que es una señal que hemos nacido de nuevo. Y la tercera es una señal de que conozco a Dios. Mucha gente, perdón, mucha gente se jacta diciendo, yo conozco a Dios, pero no ama. Y la señal de que alguien conoce a Dios es que ama. Amén. Ama a su prójimo. La palabra ámense es un verbo, amar es un verbo, no es solo una palabra, no es solo, porque mire, por ejemplo, yo le digo, coma, usted va a saber a lo que me refiero. ¿Sí o no? Yo te digo, Luchito, come, tú vas a saber lo que tienes que hacer. ¿Y qué vas a hacer? Vas a comer. Si yo le digo al Ignacio, peínate. No, espéreme, porque lo quiero llevar a una parte. ¿El Ignacio qué va a hacer? ¿Se va a peinar? Si yo le digo a usted, ama, pero ¿qué significa amar? Porque peinarse significa tomar una peineta, pasártelo por el pelo. Comer significa tomar una cuchara, tomar el plato y alimentarte. Pero si te digo ama, ¿ama qué? ¿Qué conlleva amar? ¿Tirar un beso? ¿Abrazar? ¿Decir? Escúcheme bien. La palabra amor es un verbo. Significa que esta palabra no tiene ningún sentido si no conlleva una acción. No tiene ningún sentido decir yo amo si no tengo una acción. No tiene ningún sentido para un papá de familia decir yo amo si no se levanta a trabajar. ¿Me está entendiendo o no? No tiene ningún sentido una mamá decir yo amo si no crío, si no corrijo, si no cuido, protejo. Por lo tanto, la palabra amor que se ha mal usado, sobre todo en esta última época, todos dicen que aman, todos se enamoran, todos dicen yo amo a Dios, yo amo a mi pastor, yo amo a la iglesia. Pero ¿qué es amar? Entonces quiero que repita conmigo, diga, el amor es un verbo y requiere acción. Entonces la palabra del Señor, la palabra ámense, aparte de ser un mandamiento de Jesús, debemos entender que debe llevar una acción. El verdadero amor no es sentirlo, sino demostrarlo. Yo quiero compartirte acerca de la cobertura del amor. ¿Qué es lo que el amor cubre? Porque el amor cubre cosas. ¿Cómo yo sé que alguien me ama? ¿Cómo yo sé que estoy amando? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? De tal manera amó Dios al mundo. Si hubiera dicho, si la Biblia, si el versículo dice Dios amó al mundo, punto, no lo vamos a entender. Pero dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí ya viene la acción. Entonces yo puedo entender lo que es el amor hasta cuando viene la acción. La Biblia dice, en esto se ha demostrado el amor para con ustedes, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se demuestra una acción. Pero si solamente me dice que Él me ama, ¿qué? Si yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo, ¿qué? Cómprame una bota y dime que me amas. Porque el amar requiere una acción. ¿Me está entendiendo lo que voy o no? Entonces yo quiero mostrarle la cobertura del amor. Y el amor cubre tres cosas. Quiero que anote tres, diga conmigo tres cosas. ¿Usted se da cuenta que mis mensajes son de tres cosas siempre? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis mensajes son de tres cosas. A mí me enseñaron en la teología que un bosquejo para ser escuchado requiere 3 puntos. Hay algunos que le dan 5, 6, 7. Una vez escuché un mensaje con 9 puntos y ya quería matar al predicador. 3 cosas. Primero, según la palabra de Dios, el amor cubre una necesidad. ¿Qué cubre?
una necesidad. Primera de Juan capítulo 3, del 17 al 18, dice así la palabra del Señor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, no su mano, ¿qué cierra contra él? Su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando yo ignoro la necesidad de alguien, teniendo para dar, teniendo para ayudar, teniendo para bendecir, no estoy cerrando mi mano, lo que estoy haciendo es cerrando mi corazón. Porque devuélvete al versículo anterior, por favor. El versículo 17, préstame atención acá. Dice, el que tiene bienes. Aquí primero le está hablando al que puede. Porque hay gente que a lo mejor hoy día no puede ayudar. Porque a lo mejor esa persona necesita ser ayudado. Pero aquí le está hablando al que tiene, al que sí puede, al que sí tiene bienes. Y ve a su hermano tener necesidad. O sea, no es que nunca se enteró. Él vio la necesidad. Él vio que estaba pasando un problema. Y al tener la posibilidad de ayudarlo y no lo ayudo, yo no estoy cerrando mi mano con él, yo estoy cerrando mi corazón. Y cuando yo cierro mi corazón, la pregunta es, ¿cómo puedo decirme que soy cristiano? ¿Cómo? Porque hay gente que dice, yo soy cristiano, pero tú cierras tu corazón al que necesita. Ahora, sabemos que no a todos nos sobra, ¿sí? Estamos claros que hay situaciones que ajustamos, ¿verdad? Los recursos. Pero alguien dijo, ¿se acuerdan de Francisco que dijo, que después lo repitió Kramer? Nadie es tan pobre que no pueda dar. Y nadie es tan rico que no pueda recibir. La Biblia dice que nadie se presente con manos vacías. ¿Por qué? Porque todo, aunque sea algo, podemos compartir. Si leemos el ayuno que el Señor requiere de nosotros, está en el libro de Isaías, habla del ayuno que Dios quiere. ¿Sabes cuál es el ayuno que Dios quiere? Que partas tu pan con el que tiene hambre. O sea, en otras palabras, supongamos que tú, mira, a mí me pasó una vez que yo estaba en el Portal Edward. ¿Alguien ha ido al Portal Edward? Ahí estaba comiéndome una ensalada, mentira, unos completos. Me tocó juntarme con un abogado hace un tiempo atrás por un tema personal de la casa y estaba con el proceso de los remates. Y me tocó juntarme con un abogado. Yo estaba esperando al abogado y tenía tanta hambre. ¿Y sabe qué? Se lo digo delante del Señor, solo me quedaban 3,000, 4,000 pesos en mi bolsillo. Lo demás era la VIP para venirme en metro. No tenía auto tampoco. Y yo dije, pucha, mientras lo espero, voy a comerme unos completos porque ahí son baratos. Y me estaba comiendo un completo y pasa un caballero, no me pidió plata, no me pidió nada. Lo único que hizo fue pararse y mirarme como yo comía así. La primera sensación que me viene a mí es qué incómodo que alguien me esté mirando comer. ¿Sabe que en el momento, inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, ¿y si fuera yo el que te estoy mirando? ¿Sabe que yo no pude seguir comiendo el completo? Y de los 5 que me compré le di uno. Era una promoción de 2 italianos con una bebida por 3,800 pesos. Y le regalé el otro italiano. Y le regalé la bebida. Pero antes tomé un sorbito para disfrutar. Claro. Hay situaciones que Dios no te puede, Dios te va a incomodar, no te va a dejar tranquilo. Pero cuando yo cierro mi corazón, yo veo esa necesidad y me da lo mismo, no me interesa. Y después yo me paso a la reunión y después yo levanto mis manos y después yo digo, Señor, te amo, Señor, para lo que tú digas, heme aquí, envíame. Pero no fui capaz de compartir un simple completo. De repente Dios nos prueba en las necesidades. De repente no son personas, de repente son verdaderos ángeles los que están allí para cubrirte una necesidad. Yo recuerdo cuando muy pequeño, nunca me voy a olvidar de esta historia, que una oportunidad vino un caballero a golpear la puerta de la casa, estaba mi abuelita, mi abuelita la Paul, y estábamos todos ahí y golpeó la puerta y era un caballero de edad que estaba pidiendo comida.
Y mi abuela le dio un plato de fideo y se lo comió en la puerta de la casa, ahí sentado. Y el caballero se estaba comiendo los fideos y nosotros lo dejamos ahí. La Poli dijo, vayan a jugar, y fuimos al patio. Y cuando mi abuela fue a buscar el plato, no había nadie. Solo quedó el plato, el tenedor ahí. Y no había nadie. Lo miramos, lo fue a buscar y no había nadie. Yo nunca me olvidé que mi abuela me dijo, te aseguro que este hombre fue un ángel. Porque Dios vino a probar mi corazón. Entonces, ¿cómo yo sé que amo cuando yo cubro una necesidad? Escúchame bien, Dios te va a dar esta oportunidad. Te va a hacer presentar una oportunidad de que tú vas a ver una necesidad y no puedes quedar indiferente. Un corazón cerrado a la necesidad, aunque tenga de sobra, jamás va a dar. Por lo tanto, dar, diga conmigo dar, vamos, diga dar, es señal de un corazón abierto. Cada vez que tú y yo damos, lo que estamos dando es el corazón, no la sobra, no el dinero. Siempre el acto de cubrir una necesidad en alguien, de ayudar a alguien, de bendecir a alguien, demuestra en qué condición está mi corazón. La pregunta que te hago es, ¿cómo puede morar el amor en ti? ¿Cómo puede morar el amor de Dios si veo a un hermano pasar necesidad y no lo ayudo? Entonces, termina este versículo diciendo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque el amor requiere una acción. ¿Cuántos van a empezar a amar en verdad y en hecho? Entonces cuando usted diga, yo amo a mi hermano, yo amo a mi familia, yo amo, entonces usted empiece a averiguar, ponga ojo, ¿a quién le hace falta algo? Para que usted lo cubra. A lo mejor no le puede comprar una chaqueta nueva a ese hermano, pero vea que en su closet tiene 10 chaquetas. Una se la puede dar. Hermano, ¿qué compañía de teléfono tienes? Movistar. Dame tu número y le pagáis el plan el otro mes. Son actos que reflejan en qué condición está tu corazón. La pregunta es, diga conmigo, ¿qué cuesta? No cuesta nada. Si el amor de Dios mora en nosotros, usted va a estar con las antenitas bien paradas y va a decir, aquí hay una necesidad, la voy a cubrir. Aquí hay una necesidad, la voy a cubrir. Aquí hay una necesidad, la voy a cubrir. Ahora le voy a decir algo, algún día alguien te va a ayudar a ti. Algún día alguien te va a bendecir a ti, porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Algún día alguien te va a extender la mano. Entonces aproveche hoy que está bendecido, aproveche hoy que tiene bienes, aproveche hoy que tiene trabajo de dar, porque nadie conoce las vueltas de la vida. Hoy tienes casa, mañana no. Hoy tienes auto, mañana no. Hoy tienes trabajo, mañana no. Hágalo ahora. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos van a cubrir una necesidad? Lo segundo que cubre el amor es que cubre pecados. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Présteme atención. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Vamos. 1, 2 y 3. Ante todo, vamos, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá. ¿Cuánto cubrirá? ¿Sabe lo que es una multitud? Error tras error, tras error, tras error. ¿Se acuerda lo que dijo Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces debo perdonar? Si no hasta 7. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, 70 veces 7. Eso significa que tienes que perdonar siempre los errores que cometan en contra tuya. Pero dice, ante todo. Hay gente que quiere tener lenguas, hay gente que quiere tener profecía en su boca, hay gente que quiere ser usado en milagro, hay gente que quiere aprender a predicar. Yo le vengo a decir algo mucho mejor. Ante todo, ame. Ante todo, ame. Y una persona que ama va a cubrir multitud de pecados. Anota esto. No es lo mismo cubrir que encubrir. Porque tú y yo no estamos llamados a encubrir un pecado, sino que estamos llamados a cubrir. Levante su mano y diga cubrir, diga cobertura. Ahora, yo le quiero enseñar la diferencia, porque hay gente que cree que cubrir es tapar. Que cubrir es que ponerle una tapa y ya, hasta aquí llegó. Dios no te llama a encubrir, nos llama a cubrir. La palabra cubrir, anote esto. ¿Qué significa cubrir el pecado? Cubrir
significa no exponer ni humillar innecesariamente. Repito, cubrir es no exponer. Supongamos, si a mí me llega una información de alguien que cometió un pecado, un error, una falta, no sé. Si me llegó a mí, que no sé por qué me llegó a mí, pero me llegó a mí. Y si yo esa información la transmito a otro, en algún momento voy a provocar que esa persona sea humillada públicamente. Porque no va a tardar que eso que te enteraste va a salir a la luz, y al final esa persona va a salir más dañada, porque al final toda la iglesia se enteró del problema. Cubrir es no exponer ni humillar innecesariamente. Otra definición de cubrir: tratar el pecado. Dice, cubrir es tratar el pecado o falta con amor y gracia. O sea, si tú ves a alguien que está cometiendo un error, nuestra tarea es tratarlo con amor y gracia. ¿Sabe por qué tienes que tratarlo con amor y gracia? Porque pregunta, ¿cómo te trata Dios a ti cuando pecas? Yo los veo vivos acá a todos ustedes, no los veo pulverizados. Yo no los veo quemados, yo no los veo que les cayó un rayo y los partió el Señor en dos. ¿Cuántos de los que están acá pecaron el día de hoy? Váyanse, pecadores. Ahí levanten la mano los que pecaron hoy día, por favor, que hacen cerca mío. Yo los veo vivos a ustedes. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. ¿Qué aborrece Dios? Pero a ti no te aborrece. Aborrece lo que haces. Aborrece la maldad. Pero a ti te ama. El problema de nosotros es que cuando vemos a alguien que cometió un error, aborrecemos lo que hizo y aborrecemos a la persona. Y la Biblia nos demanda que lo que hizo no lo voy a encubrir, pero sí lo voy a cubrir. Y lo voy a cubrir con oración, con amor, con gracia. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? La palabra encubrir, anote esto. ¿Qué significa encubrir? Significa, esta es la diferencia de cubrir con encubrir. Que el que encubre un pecado protege la imagen de la persona, pero no el corazón. Protege la imagen, pero no el corazón. Es no esperar cambios en la persona. Eso es encubrir. Mira lo que dice Proverbios 28:13 en la versión TLA. Dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, ¿qué recibe? Recibe el perdón. Hay mucha gente que por más que tiene orden financiero, por más que diezma, por más que ofrenda, no puede prosperar. ¿Por qué? Porque esconde su pecado. Pero si tú te dedicas a no solamente confesarlo, sino que además apartarte de eso, Dios te va a perdonar y vas a prosperar. Ahora, si una persona, yo lo veo que está cometiendo pecado, está cometiendo un error, una falta, yo debo tener misericordia de esa persona, porque si esa persona no se arrepiente, yo no quisiera estar en sus zapatos. ¿Usted quiere que la gente se pierda o se salve? ¿Quiere que la gente se salve? ¿Quiere que Dios restaure la vida de la gente? La expresión de amor al prójimo es cubrir el pecado. La palabra, aquí el versículo que leímos es, el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí la palabra cubrirá es la palabra griega que es kaliptei, que significa proteger. Y la intención de esta palabra es evitar un daño o una vergüenza pública. O sea, cuando una persona peca y falla, y yo me enteré, yo lo vi, por ejemplo, yo lo vi, pastor, yo lo vi allá pasar en un auto polarizado con otra persona. Debes analizar, ¿qué es lo que quieres conseguir tú? Que todos se enteren o que esa persona se restaure. Si yo quiero que esa persona se restaure, entonces yo voy a cubrir, diga conmigo cubrir.
Y la palabra cubrir es kaliptei, que significa proteger. Y la intención de esta palabra es evitar un daño o una vergüenza pública. Le voy a contar un ejemplo de esto. Todos conocen la historia del hijo pródigo, ¿cierto? La Biblia dice que el hijo pródigo le pidió la herencia a su padre estando vivo. Eso es un insulto para un judío. Porque la herencia se recibe cuando el papá muere. Por lo tanto, pedirle la herencia al papá en vida, en otras palabras, es decirle: pásame la plata y muérete pronto, viejo. No me interesas. El papá, ¿qué hizo? Le repartió los bienes a ambos, al mayor y al menor. El menor se fue lejos, vivió perdidamente, y ya conoce usted la historia, ¿cierto? Dice que él perdió todo el dinero, se fue allá con la droga, se fue allá con el alcohol, se fue allá con las mujeres, vivió perdidamente. Pero en algún momento, cuando comenzó a faltarle, dice la Biblia que este hijo pródigo regresa a casa, porque él volvió en sí, él reaccionó. Escuche esto, por favor. Trate de no juzgar antes de tiempo, porque la gente en algún momento va a reaccionar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todos cometemos errores, pero deja que Dios trate con la persona. Y dice la Biblia que este hijo se levanta y dijo, volvió en sí. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando el hijo preparó su discurso y viene camino a la casa, adivine, el papá lo estaba esperando a la puerta de la casa. Pero la escritura dice claramente que antes de que el hijo regrese a casa, el papá corrió a buscarlo. Y dice la Biblia que el papá diga conmigo, lo abrazó. La cultura judía, ¿qué es lo que dice? La historia dice que cuando un hijo se va antes de tiempo, porque los hijos salen casados de la casa, y cuando el hijo se va sin casarse de la casa, merece un escarmiento público, porque se fue rebelde, insultó al papá. Porque mira, no hay un pecado más grave para un judío que un hijo sea un rebelde con su papá. Pero cuando el hijo regresa, dice la historia que la gente en la ciudad guardaba todo lo que es la basura. Por ejemplo, las cáscaras de plátanos que sobraron, las cáscaras de tomate, las cáscaras de papa, toda la basura las dejaban en frascos de greda, porque era la ceremonia que se les daba a todos los hijos rebeldes, que cuando les fue mal sin el papá y vuelven a la ciudad, a ellos hay que tirarle estos frascos de greda y reventárselos en la cabeza. Esa era la ceremonia que se le hacía a todos los rebeldes que volvían después de haber ido mal sin los papás. Y este hijo pródigo, cuando viene, la gente prepara sus frascos, y por eso que el papá sale corriendo. ¿Qué cree que fue lo que hizo el papá? Fue a cubrirlo. ¿De qué cosa? De una humillación y de una vergüenza pública. Pregunta, ¿el papá estaba de acuerdo con lo que hizo el hijo? No, pero no estar de acuerdo con lo que hizo tu hijo no significa que tú le vas a dar un escarmiento. Entonces la palabra cubrirá multitud de pecados tiene que ver con eso. Yo no estoy de acuerdo con el pecado que cometió, pero yo no quiero que nadie se llene la boca hablando de él tampoco. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, el amor, vamos, diga, el amor cubrirá multitudes de pecados. Ahora está hablando de multitudes. O sea, de repente nosotros, un pecado, si mi esposo cometió un error y no se lo perdono nunca más en la vida. ¡Uno! Y aquí está hablando de multitud de pecados. La Biblia dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera. El amor es benigno, no espera nada, no hace nada indebido. La Biblia dice que hagamos con los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, mira esto, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Está hablando de Satanás. A Satanás se le llama el acusador.
Toda acusación no viene de Dios, sino de Satanás. Toda acusación. Si alguien te acusa de una falla a ti, esa persona está siendo inspirada por Satanás. Porque Satanás fue lanzado afuera porque es el acusador. ¿Tú crees que Dios no conoce los pecados de su pueblo? Al pueblo, Satanás le diría a Dios: echa a todo tu pueblo al lago de fuego, porque ellos son los que fallan. Pero ¿a quién echó al lago de fuego Dios? Al que acusó. Y al que cometió error, lo perdona. Pero al que acusó, lo castiga. Si tú y yo acusamos la falta de otro, estamos obrando como Satanás. Ahora, nosotros no celebramos el pecado de nadie. No sé, y eso quiero que entendamos, que esto es un equilibrio. No tenemos que celebrar la falta ni el error. De repente en los matrimonios sucede mucho esto, que la gente cuando viene a hablar a las consejerías, viene a pedir, lo único que hace es puro hablar mal de su esposo. Y después hablamos con el esposo y el esposo lo único que hace es puro hablar mal de su esposa. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se acusaron. Adán le dijo a Dios: la mujer que me diste, ella me dio de comer. Entonces la acusación tiene una raíz mala. Tú y yo no podemos celebrar el pecado, pero tampoco exponerlo. No aplaudimos el error, pero tampoco somos jueces. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Mira, aquí está el protocolo que tenemos que nosotros obrar con este protocolo. Si alguno fuere sorprendido, o sea, si alguien lo vio en alguna falta, y aquí Pablo ocupa un sarcasmo, una ironía: vosotros que sois espirituales, ustedes que hablan lengua, ustedes que pasan al altar y se caen y tiritan y lloran, ustedes que son espirituales, restáuranle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros, hay un manual de consejería que nosotros leímos hace un tiempo atrás y aconseja a todos los pastores que dan consejería que cuando tú estés escuchando una consejería de cualquier, porque de repente la gente viene a contar una cosa que uno nunca se imagina, cosas graves, pero uno tiene que escuchar con misericordia, porque si yo me pongo en la posición de juez de la situación, me voy a ver tentado a cometer ese mismo pecado. Entonces aquí es lo que dice: considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Por eso es que tenemos que ser personas humildes y entender que si el amor de Dios está en mí, no solamente voy a cubrir una necesidad, sino que también voy a cubrir multitud de pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levántese una mano conmigo al cielo, por favor, y diga conmigo: Señor, vamos, diga: Señor, dame tu corazón para cubrir el error de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano, de mi pastor, de mi líder. Y cubrir no es tapar, es no exponerlo a una humillación innecesaria, porque el que restaura es Dios. Es como cuando alguien, yo una vez lo dije, alguien en la esquina, supongamos que yo tengo un hermano gemelo. ¿Alguien sabía que yo tengo un hermano gemelo? Mi hermano gemelo, yo soy más bonito que él, sí. Haga cuenta que mi hermano gemelo, Felipe, en la esquina, no sé, entró al negocio y robó algo. Y viene corriendo y toda la gente viene con palo a pegarle. Y golpea: Nico, ábreme la puerta. Yo obviamente lo voy a dejar entrar y no voy a dejar que nadie lo toque. Pero no por eso le voy a decir: bravo, después me arreglaré con él. Oye, lo que tú hiciste, eso es grave, no quiero que lo hagas más. Pero eso no significa que voy a dejar que todos lo apaleen.
Entonces nosotros como cristianos tenemos que aprender que a tu hermano, al que está al lado tuyo, al que está detrás tuyo, que nadie lo apalee. Aprendamos a defendernos, aprendamos a amarnos de verdad. Jesucristo nos llama a amarnos porque este es un mandamiento del Señor. Y vamos a cubrir no uno, no dos, no tres, no 10, multitud de pecados o multitud de faltas. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús? Quiero ir terminando con eso. El amor de Dios o el amor en nosotros cubre el corazón de la gente. Cubre el corazón. 1 Corintios capítulo 8, verso 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Mira lo que está diciendo Pablo. Si me siento con un vegano, dice, si la comida le es ocasión de caer, y voy a explicar por qué habla de la comida acá. Dice, si esa comida le es ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuál es el contexto de esto? Que en ese tiempo la gente hacía carne para los ídolos, cocía carne para los ídolos. Entonces la gente no era espiritual comer carne de los ídolos. Pero como Pablo ya se le reveló la gracia, ya eso no tiene importancia, y como es maduro, él sabe que eso no le afecta. ¿Me está entendiendo? Él sabe que comer un pedazo de carne es carne. Es como hoy en día mucha gente dice, no hay que comer marisco, no hay que comer carne en Semana Santa. ¿Y qué es lo que más comemos en Semana Santa? Carne. Bueno, comemos carne siempre. Pero hay gente que para ellos es sagrado el marisco. Pero si yo me junto con alguien así, ¿cómo yo voy a hacerme un pedazo de carne al lado de él? Yo debo aprender a cubrir el corazón de la persona también. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo acá? Y préstame atención. Los que ya eran maduros espiritualmente, no les complicaba comer esa carne porque sabían que no estaban pecando. Pero siempre, diga conmigo siempre. Vamos, diga siempre. Siempre hay un débil en la fe ahí metido. Ese débil en la fe puede interpretar. ¿Qué va a interpretar el débil en la fe? Entonces puedo volver a la idolatría. Porque es débil. Mire, no es pecado tomarse una copa de vino. Pero si yo veo un hermano que acaba de salir de un centro de rehabilitación, se convirtió a Cristo, está sirviendo a Dios con todo su corazón, ¿tú no crees que es tirado las mechas tomarse una copa de vino delante de él? Para mí no es pecado, porque la Biblia no condena el beber una copa de vino. Lo que condena es emborracharse. ¿Me está entendiendo? Tomarse un pisco sour, un bajativo, no es pecado. Pero ¿qué tenemos que entender? Que si eso va a ser de tropiezo a alguien, yo debo restarme de hacerlo. Por amor al débil. Entonces, eso significa el amor, que tú estás cubriéndole el corazón al otro. ¿Cuánto me están entendiendo? Mira, escúchame. Cubrir el corazón significa no hacer algo que pueda confundir a la persona, no herir su conciencia y no empujarlo a caer. Entonces, en vez de preguntarte tú, pastor, ¿puedo hacer esto? Hay gente que a mí me dice, pastor, ¿me puedo poner tatuaje? Pastor, ¿me puedo poner un piercing? En vez de preguntarte, porque esas son preguntas inmaduras, se lo digo de verdad. Una pregunta madura, ¿sabe cuál es? Lo que yo voy a hacer, ¿edifica a alguien? ¿Bendice a alguien? ¿Suma a mí? Si ni a tu vida suma, menos al resto.
repente alguien puede decirte, entonces aquí se puede hacer. Y ahí al débil en la fe, dice el evangelio aquí es más light. Entonces usted en vez de preguntarse, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacerme esto? ¿Puedo comer esto? ¿Puedo no comer esto? ¿Puedo beber esto? ¿Puedo no beber? En vez de preguntarse eso, mejor pregunte, ¿a quién bendice esto? ¿Edifica esto? Eso es cubrir el corazón de la gente. Yo muchas veces, a mí de repente me han invitado, en una oportunidad me invitaron a un cumpleaños con la pastora. Les voy a contar una cuestión más chistosa. Esto fue a mi pastora Magdalena. Espero que la gente que la invitó no me esté mirando. Pero a mi pastora la invitaron a era una niña de la iglesia, pero la invitaron a una despedida de soltera. En una casa, porque se iba a casar esta niña que era parte de la iglesia, servidora, una niña que buscaba al Señor. Fue mi pastora Magdalena y fue la pastora Milena. ¿Alguien conoce a la pastora Milena? Ya, fueron las dos. Y fueron. Llegaron en la casa y entrando a la casa, todo el adorno era del aparato reproductor masculino. Se lo digo de verdad. La torta también era así. Y a cada una les ponían un gorro con un nombre. La golosa, la rompe no sé cuánto. ¿Sabe que cuando las pastoras nos contaron a nosotros se mataban de la risa? Porque ella, ¿te imaginas una foto que se filtre? Por eso a veces los pastores nos privamos de ir a ciertas invitaciones, porque uno no sabe que alguien te está mirando, se está sirviendo algo, contó un chiste, y por cualquier cosa puede ser un tropiezo para alguien. Ahora, uno tampoco vive para agradar a la gente, entendamos eso, no vamos al extremo, pero hay débiles en la fe. Hace poquito nos invitaron a un cumpleaños también, estábamos en un cumpleaños y de repente me dice, pastor, tengo entendido que a usted para el asado se sirve una copa de vino, y me lo dijo delante de una persona que está nueva, que habían venido una, dos o tres veces. Yo le dije, sí, pero me está haciendo mal ya. ¿Usted sabe lo que es comerse una carne con Coca-Cola? Así de hinchado. ¿O no? Y yo con un poquito de vino para poder, y lo mismo con el cerdo, para poder, o un tecito, pero ¿a qué voy yo? Que tuve que privarme porque sentí que habían como 4 o 5 ojos que me estaban mirando. ¿Qué respondía? Así como cuando fueron los fariseos a decirle, oye, esta mujer fue sorprendida en adulterio, la ley dice que hay que apedrearla. A ver, ¿qué dices tú? Y lo pusieron entre la espada y la pared a Jesús. Escúchame bien, hermano, si aprendes el amor de Dios, vas a darte cuenta que hay ojitos que te están mirando y que tenemos que ser de testimonio. La Biblia dice que nadie tenga nada que decir de ti. Dice la Biblia que debemos ser irreprensibles en todo. O sea, que no demos ocasión. Y si la gente va a hablar de ti, como dice Jesús, gozaos y alegraos porque están hablando mentiras. Dice, cuando la gente hable de ti y diga cosas de ti, dice mintiendo. Diga conmigo, mintiendo. Vamos, diga conmigo, mintiendo. ¿Usted me creería si yo le digo que a Elizar lo vi tomándose una cerveza el fin de semana ahí en un pub con la Naya? ¿Me van a creer o no? ¿Cómo que sigue, Luchito? Si Elisa no toma. Nadie lo va a creer. Nadie lo va a creer. Por lo tanto, que se difame algo así, ustedes saben que es una mentira. Lo triste es que se difame una verdad cuando pude haberla evitado. Yo no sé si usted me está entendiendo. No quiero ser religioso ni legalista, pero tenemos que aprender de lo que dice la palabra del Señor. Romanos 14:13, estoy terminando. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
La versión PDT dice así. Léalo conmigo, por favor, la PDT. 1, 2 y 3. Por eso dejemos de criticarnos. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Porque a lo mejor tú no estás pecando, pero con esa acción lo puedes llevar a cometer algo. Jesús también lo dijo, Mateo 18, del 6 al 7. Esto es fuerte, pero en la versión Reina Valera. ¿Sí? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, está refiriéndose a los débiles en la fe, a los que son recién en el evangelio, a los que no han pasado un proceso de discipulado, a los que no han madurado. Si alguno hace tropezar a ellos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, que me amarre con una cuerda y con una piedra de molino la tira al mar y me voy en lo profundo con esa piedra de molino. Es mucho mejor para mí eso. Ay del mundo por los tropiezos. Aquí mira esto. Porque es necesario que vengan tropiezos. Diga conmigo, es necesario. Diga, es necesario. Pero fíjate en esto. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay, los hay de Dios. Los hay de Dios. Hay de aquel hombre por el cual vienen esos tropiezos. Los tropiezos van a venir, pero cuídate de no ser tú esa persona que va a hacer caer a otro. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en, diga conmigo, en todo, en palabra, en actitud, en conducta. Los pastores tenemos un estándar bastante exigente. La Biblia dice que el que quiere obispado, buen deseo tiene. Es un buen deseo, pero hay muchos requisitos. Y una de esas cosas es que la gente va a imitar tu conducta y tu fe, pero dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Primero la gente va a evaluar la conducta del pastor. Cómo se maneja, cómo se desenvuelve, cómo contestó, cómo reaccionó ante una situación. Todas esas situaciones debemos manejarlas bien. El amor de Dios no solamente suple una necesidad, no solamente cubre multitud de pecados, sino que también cubre el corazón de la gente, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Hay gente que viene a la iglesia con todo el corazón, viene a alabar a Dios, viene a glorificar a Dios, pero una mala actitud de uno sacó a la gente. Una mala actitud. Cuando estamos llamados a ganar almas, no a echarlas, porque se enteró que acá no, que veo rivalidad. Nunca vamos a crecer si no sanamos esto. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender la cobertura del amor. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Cristo? Termino con este verso, Mateo 22, termino, del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. ¿Cómo lo vas a amar? ¿Vas a cubrir su necesidad? ¿Vas a cubrir la multitud de pecados? Y vas a cubrirle el corazón. Y la Biblia dice, el versículo 40, de estos dos mandamientos, escúchame, depende toda la ley. Todo esto que está acá, todo esto, los 66 libros dependen de dos mandamientos nomás. ¿Cuáles son? Voy a amar a Dios y te voy a amar a ti. Sí, levante su mano, por favor, porque hay gente que dice: me gustaría obedecer toda la palabra. ¿Sabe cómo lo puede obedecer? Levante su mano al cielo. Reciba esto. Usted ama a Dios y usted ama a su prójimo, y usted cumplió con todo esto. Usted cumplió con todo esto. Ame a Dios y ame a su prójimo, y cumplió con toda la ley y con todos los profetas. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte. Póngase de pie, por favor.
Yo sé que este tipo de mensaje no es de muchos, amén, gloria a Dios, aleluya, sí, gritos de júbilo. Porque son mensajes de corrección. Son mensajes de discipulado. Hoy día me sentí como en un discipulado. Me encanta ser discipulado porque puedo hablar cosas que en los púlpitos generalmente no se hablan. Estamos llamados a amar. Amar. Pastor, ¿qué es amar? ¿Decir que amo? No, es cubrir. Es cubrir. Si tú ves a alguien que está pasando una necesidad, nosotros todo primer domingo de cada mes traemos despensa de amor. El día de Santa Cena, ese mueble que está atrás, le ponemos arroz, fideo, la gente que puede traer. Pero vive Dios, que muchas veces he tenido que con la pastora decir, mi amor, mira, vamos a mandar a alguien a comprar a la esquina para rellenar más, para no darle sopoco a alguna familia. Entonces tenemos que despertar al amor. Despierta al amor. Porque algún día, y recibe esto, algún día alguien se va a despertar por ti. Algún día alguien va a despertar en la mañana con el nombre, uy, la Silvia, oh, Silvia, dame tu cuenta Ruth, por favor. No sé, Dios me dijo, no me diga ahí nada, Dios me dijo, toma, ahí tenés 100 lucas, di amén, por favor. Te va a pasar que un día vas a despertar con alguien y le vas a decir, ¿sabes qué? Necesito bendecir a esa persona. Necesito bendecir a esa persona. Pero también aprendamos a cubrir los pecados. Aprender a cubrir. A nosotros nos pasa con los jovencitos, los adolescentes, que de repente vienen acá a hablar con nosotros y nos cuentan algo que están pasando con sus papás. ¿Te imaginas? Yo del púlpito aquí un domingo voy y lo cuento. Y el papá después tiene problemas en la casa con el hijo. ¿Por qué le contaste eso al pastor? A lo mejor el niño está equivocado, tiene una percepción errada de su papá, pero imagínate el conflicto que provoque. Uno tiene que ser sabio. Lo que te llega a ti, que muera en ti. Sé una esponja. Lo que te llegó a ti, que muera en ti. Y no lo transmitas a otro. Usted no sabe los problemas, muchos problemas que yo he pasado ministerialmente. Problemas graves, problemas así, depresión, de situaciones que son complejas, que la pastora la veo que pone la cabeza en la almohada y se acuesta, y yo tengo que estar ahí con los ojos despiertos viendo cómo lo hago para el día de mañana. Pero sabe que muchas veces a la pastora no le he contado todo lo que personalmente he vivido por situaciones de la iglesia, por situaciones de finanzas, por situaciones de compromiso, de tantas cosas. ¿Por qué? Porque esta filosofía es sana. Es mejor que sufra uno a que sufran dos. Pero a veces todo lo contamos. Se entera Pedro, Juan y Diego de lo que me pasa. Y resulta que Pedro, ni Juan, ni Diego son maduros. Y ese Pedro, Juan y Diego tiene otro Pedro, Juan y Diego. Y así se... Entonces aprendamos a amarnos, cubrámonos, protejámonos. Pongamos un escudo alrededor nuestro. De que nadie, si alguien viene a ti a decirte, oye, ¿sabes qué, Luchito? Yo, el pastor, vi algo que el pastor no me... Usted al tiro, hermano. No me digas nada. Ahora, si tengo yo algo contra ti, ¿qué me dice la Biblia? Voy a donde él. Voy y me arreglo a solas. Si el hermano que no cambió, y no entendió, bueno, llamo a un testigo. Y si no queréis cambiar, llamo a otro testigo. Mira el protocolo que está en la Biblia. Y si al final no entendió, ya ahí resiéntenlo por gentil. O sea, pero a veces nosotros a la primera, no, este no es cristiano. No. Me salté todos los protocolos. Y Dios nos pone ahí. Misericordia, misericordia, misericordia. Porque Dios quiere restaurar. ¿Cuántos van a amarse? Vamos a amarnos los unos a los otros. Levante tu mano al cielo. Mire, le digo, esta palabra Dios la puso en mi corazón hace un mes atrás. Hace un poquito más de un mes. Yo le iba a predicar un domingo, pero siempre Dios me interrumpía con otro mensaje. Y hoy día Dios no me interrumpió. Esta palabra era para hoy.